se manifestó en contra de este acuerdo y es Claudio Lozano y hoy nos visita. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿seguís estando en contra del acuerdo a pesar de lo que dijo el presidente? Primero, no soy vicepresidente Bueno, del Banco sos Nación. integrante del directorio. Uno de los 10 directores del banco y mis palabras son como presidente de Unidad Popular, que es la fuerza política por la cual integro el Frente de Todos. No involucro al banco en esto que digo. Segundo, sí, veo con preocupación lo que se dice hasta acá, que va a ser el acuerdo que Argentina podría firmar. Y digo esto porque en realidad no hay ningún papel, no hay todavía una información cierta, hay comunicados del Ministerio de Economía, comunicados del Fondo, en algunos casos ni siquiera son similares, ¿no? Sí, puede haber claro. contradicciones, lo que pasa es que se está conversando. Por eso es que tiene sentido seguir hablando, porque puede, digo, por lo menos para nosotros que somos una coalición política con distintas fuerzas, que existan diversas voces no es un problema, es al revés. En realidad que haya voces críticas fortalece la capacidad de negociación del gobierno, es una señal para el fondo que sepan que no hay consenso fácil acá en la Argentina, porque las propuestas del fondo no son buenas, son malas. Y sobre todo porque hay un tema de fondo, que además explica en parte por qué la oposición saca la decisión que vos acabas de decir, que es que se está convocando al Parlamento a validar una estafa. Esta deuda es una deuda nula, y no lo digo yo, lo dice la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro, el Banco Central, la Sindicatura General de la Nación. Digo, se han demostrado ilícitos múltiples. Para esta deuda no se cumplimentó con ninguno de los procedimientos administrativos, judiciales y constitucionales que existen para endeudar a la Argentina. Nos pusieron una deuda porque se les cantó. Son responsables muchos de los que hoy, en el marco de la oposición, dijeron que sí, que por supuesto van a acompañar, porque esto los libera de responsabilidades. Esto por un lado. Por otro lado, es un crédito en donde el Fondo Monetario Internacional violentó todas sus normas, su reglamento y su estatuto. El fondo no puede prestarle a la Argentina 57.000 millones de dólares. Por estatuto no puede prestarle más que el 435% de la cuota que Argentina tiene. ¿Cuánto es ese total? 22.000 millones de dólares. Le prestó 57.000, sin ninguna justificación ni autoridad. Llegaron 44. Llegaron 44. Segundo, el fondo no le puede prestar a países en situación de fuga de capitales. ¿Por qué? Porque es un fondo que administra recursos de otros estados, entre ellos del nuestro. La plata entró por una ventanilla y se fue por la otra. Y en realidad no lo puede hacer, y sin embargo lo hizo. Ahora, Claudio... No, el fondo puso vencimientos de entrada que todos sabíamos que no se podían cumplir. Los primeros que sabían eran ellos. Y los pusieron en cabeza del gobierno siguiente. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque esto no es un crédito normal del fondo. No es un stand-by que la Argentina no pudo pagar. Es un crédito forzado por los Estados Unidos que hizo que el fondo violara todas sus reglas con el único objetivo de poner en la cabeza del gobierno que seguía a Mauricio Macri, su aliado, un obstáculo para que tuviera más márgenes de libertad para desarrollarse. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Estados Unidos y China tienen un conflicto a nivel mundial evidente, discuten zonas sobre las que tienen más o menos dominio. Estados Unidos pretende que América Latina siga dentro de su patio trasero y ubica a la Argentina como uno de los países que puede tener potencialmente mejores relaciones comerciales, tecnológicas y financieras con China. En ese marco lo que quiere es que Argentina siga en su redil. Esto no es un crédito más, es un crédito político, no es un problema financiero. Y en realidad lo que nosotros venimos planteando hace rato es que el gobierno se tiene que parar desde la declaración de la nulidad de esta deuda. Y es muy complicado que el Parlamento valide una estafa. Ahora, el gobierno, todo esto que vos señalás, el gobierno podrá entenderlo, podrá compartir, pero no. El gobierno, al acordar una carta de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y reprogramar pagos, le está dando la legitimidad a una deuda que, según vos, no le dio, que contás vos que la Oficina Anticorrupción... Por eso es la contradicción del gobierno. Pero es el gobierno sí se la da. El presidente de la Nación se la da. El presidente de la Nación, el presidente de la Nación le pidió al Banco Central el informe del banco, sí, que es el que dice que malversaron fondos, que fondos que se pidieron para cancelar deuda se fugaron.
El presidente de la Nación es el que le dijo a la Oficina Anticorrupción que fuera a la justicia para plantear la nulidad de la deuda. Y la Oficina Anticorrupción fue y demostró que mientras había inversores en Levax por 45.000 millones de dólares en mayo del 2018, entraron los 45.000 palos del fondo y salieron por la otra ventanilla. Estaban en pesos, pasaron a dólares y se fueron. Entonces digo, es el propio presidente y el propio Poder Ejecutivo ha dicho que esto es inconstitucional. Por eso es tan complejo lo que está pasando. Pero el presidente no está haciendo eso. Bueno, por esa razón es que nosotros, que somos una de las fuerzas que integra, y no solo nosotros... Pero es un tema muy delicado, o sea, la diferencia... Sí, es muy delicado. Permíteme decirte algo con respeto. Es muy delicado Sí. que se haga esto, Sí. que se consume esto, y que Argentina, en función de esto, tenga una misión del fondo a la cual le vamos a pedir permiso para lo que tenemos que hacer, Sí. que tenga 10 revisiones trimestrales durante 2 años y medio y que nos entre una deuda, que es la misma deuda que tenemos, para cancelar esos vencimientos, le van a cargar los intereses y en el 2026 vamos a discutir qué vamos a hacer con la misma deuda. A vos se te ha O sea, es preguntado un default diferido. A vos se te ha preguntado, Claudio, esto. Teniendo una diferencia tan grande con el gobierno, con el presidente, vos sos funcionario del Pero Poder la Ejecutivo. tengo yo. El la tienen varios. presidente del bloque... ¿Por qué no renuncias al cargo del Banco Nacional? Pero no es porque quiero que te vayas. Digo, porque si tenés una diferencia tan grande con el acuerdo con el FMI. Primero, el acuerdo con el Máximo fondo... Kirchner, por lo menos, dejó la presidencia del bloque, dio un gesto, dijo, Pero bueno, sigue no cuente siendo conmigo. diputado. ¿Cómo? Sigue siendo diputado. Sí, ¿Y? Digo, pero dio una señal política fuerte. yo también la estoy dando. Como presidente de una de las fuerzas que integra la coalición gobernante, aparte no lo estoy diciendo de ahora, Sí. lo vengo diciendo desde antes fuiste a la justicia de también. que asumir. Yo fui a la justicia en el 2018, Sí, cuando todavía gobernaba Macri, pidiendo la inconstitucionalidad y la malversación de fondos. ¿No volviste a ir ahora hace poco? Sí, también Volviste a ir volví ahora, sí, cuando el sí. presidente decía que era necesario. Es que por eso digo, a ver, yo no soy presidente, yo no soy... Pero me pongo en observador. No, pero para contestarte déjame tu terminar la pregunta. observación, la si pregunta. yo tuviera algún problema Sí. con la conducción del Banco Nación, Sí. en realidad me retiraría. Como Sí. venimos haciendo cosas que me parece que están bien, sigo funcionando en un órgano colegiado donde yo cumplo determinadas tareas que en todo caso están saliendo muy bien. Claro. Ahora, acá hay una definición que compromete el futuro, no solo de los argentinos, sino también de la fuerza que nosotros integramos. Por eso hacemos este señalamiento como lo hacen otros. Lo hace el Grupo Soberanos, lo hace Máximo Kirchner, lo hace Leopoldo Moró, lo hacen diversos integrantes de la coalición. Lo que pasa es que ellos nosotros. son legisladores, militantes, soberanos son todos militantes de a pie, digo, gente, vos sos algunos son diputados. vos sos director del Banco, uno de los directores del Soy Banco Público más uno, importante. sí, exacto. Pero, digo, No soy el conductor Vos del fuiste a la banco. justicia hace poco, por ejemplo, para que se suspendiera el pago de la deuda. Si la justicia te daba la razón a vos y suspendía el pago de la deuda, entramos en default. Y el presidente y Martín Guzmán dicen que no podemos llegar a esa situación. Bueno, O sea, eras un palo en la rueda para la estrategia lo que del decía gobierno. Martín Guzmán, en realidad hace un tiempo a mí me parecía mucho más razonable, que es preferible no acordar que acordar un mal acuerdo. Este es un mal acuerdo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir ¿No negociando. está de acuerdo con la forma de negociación de Martín Guzmán o con los resultados? Máximo Kirchner dijo, no consultaron nada, se cortaron solo. O por lo menos el presidente los dejó solo. La negociación fue lo suficientemente cerrada como para que muchas de las voces que teníamos cosas para decir no pudiéramos decirlas con toda la claridad que correspondía y que se integre en un planteo distinto. A mí me hubiera gustado que la Argentina llegara a la discusión con el fondo con una declaración de nulidad de la deuda por parte del Parlamento, con la declaración de nulidad de la deuda por parte del Ejecutivo y planteando que la justicia hacía lo mismo. Era una manera de sentarse distinta. Me hubiera gustado que llegara con un gobierno convocando una consulta popular sobre qué había que hacer, al consultarle al pueblo argentino sobre esto. Y me hubiera gustado que hubiéramos llevado al fondo a la Asamblea de Naciones Unidas y a la Corte de la Haya. Había que hacer política en la Argentina para poder tener márgenes de autonomía. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de un pueblo que hace 4 años que está sometido a un proceso de ajuste y a lo cual ahora el fondo nos viene a plantear 2 años más de ajuste. Entonces, bueno, en ese marco... Entonces, ¿no crees lo que dijo Martín Guzmán? Martín Guzmán no dijo que no iba a haber ajuste. Bueno, dijo no iban a tocar las tarifas, dijo esto, no iba a haber reforma laboral, reforma todo previsional. lo que ha trascendido hasta acá Sí.
hace difícil que eso que él dice sea cierto. Ah, bueno, entonces Vos no estás creyendo la palabra del ministro de Hacienda. No es que yo, él dijo que vamos a pasar del 3,1% de déficit, que en realidad es el 3,6% en el 2021, porque eso del 3,1 fue con el 0,5 que le aportó el impuesto a las grandes fortunas, que ahora no está no más. se cobra más, claro. Bueno, del 3,6 vamos a pasar al 2,5, es 1,1 de ajuste, que viene después de un año en el cual durante el 2021 bajamos del 6,4 de déficit en el 2020 al 3,1. Es decir, Argentina viene de ajuste en ajuste. Es más, fruto de esa política perdimos las elecciones. El Frente de Todos perdió casi la mitad de su electorado en 2 años. Entonces, algunas de las cosas que se están haciendo no han dado el resultado adecuado. Claro. Yo no veo que lleguemos a la negociación del mejor modo. El gobierno llega, primero, derrotado políticamente, y segundo... Esta música es el celular de Claudio Lozano, no es que lo estamos poniendo romántico. Primero, es derrotado políticamente, y segundo, sin reservas en el Banco Central, por una política económica que dilapidó cerca de 30.000 millones de dólares de saldo comercial positivo que la Argentina tuvo. Entonces, nosotros estamos señalando que hay cosas que no se han hecho bien, que hay que revisarlas y reorientar el rumbo. En esa dirección van las palabras, y en una coalición hay que acostumbrarse a que hay discusiones. Así es. Son así. Leandro. Claudio, ¿su propuesta es ir a La Haya? La propuesta nuestra inicialmente es ir a la Asamblea de Naciones Unidas, donde están los estados mandantes del fondo, estados que allí en Naciones Unidas cada uno vale un voto, a diferencia de lo que ocurre en el Fondo Monetario, donde cada uno vale según la inversión en dinero en cada cuota que se pone, y allí en todo caso, en el marco de la Asamblea, plantear la posibilidad de una opinión consultiva por parte de esa Corte. Pero creo, ¿Por parte de qué Corte, Claudio? La Corte Internacional de La Haya. ¿La Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Penal Internacional de La Haya? Bueno, ahí habría que evaluar cómo sería lo mejor. Yo no soy letrado en esa materia, es una cuestión para evaluarlo, pero eso digo, el tema central es llevarlo a la ONU. Le cuento, la Corte Internacional de Justicia atiende controversias entre estados. Entonces, si Argentina va a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Argentina, ¿a quién demandaría? Porque está contra el FMI. ¿Demandaría a todos los países del FMI que integran el FMI o a Estados Unidos? Bueno, por eso es que primero hay que pasar por la Asamblea Nacional de la ONU para ver qué dicen los países. Yo no tengo la menor duda, es más, ya esto ocurrió. Cuando fue el conflicto con Grecia, Argentina fue a Naciones Unidas y lo que tuvo fue un aval en la negociación, que después obviamente no se utilizó ese aval de Naciones Unidas porque vino Macri y pagó lo que se le cantó a los fondos buitre. No quiere decir que esas cosas no sirvan. En la historia de Argentina, ¿alguna vez logramos, en la historia de Argentina, en la historia económica de Argentina, ¿alguna vez el país logró desconocer una deuda internacional? Bueno, en realidad hay que tener la voluntad política de hacerlo, porque aparte están todos los elementos. Con la dictadura no pudimos desconocer la deuda como la dictadura. No se hizo. En realidad lo que pasó es que hubo una comisión interna del Banco Central, convocada por Alfonsín, que demostró que la deuda privada y la deuda con el Club de París eran absolutamente ilegales e ilegítimas y que las empresas nos debían plata, y eso pasó por la Dirección de Deuda Externa del Banco Central, que estaba a cargo de Carlos Melconian, que dijo que a pesar de eso, que era cierto, por las relaciones que había que mantener con el mundo, sugería pagarlas. Nosotros no hemos hecho uso de todos los instrumentos legales y la jurisprudencia internacional en materia de deuda odiosa, que están acumulados en el proceso de creación y desarrollo del endeudamiento externo de la Argentina de los últimos 50 años. En este caso, además, es evidente hasta el hartazgo lo que pasó con el endeudamiento de Macri, que vuelvo a insistir, la razón de Juntos para el Cambio es sacarse esto de encima. Es más, el fondo mismo ni siquiera nos está reestructurando la deuda. Pero si Argentina lo que hace el fondo es obligarnos a cambiar una deuda nula. Tenemos que reconocer una deuda que no nos corresponde y someternos a ella para tomar otra que sí nos puedan reclamar. Eso es lo que está pasando. Es un disparate. Pero si no pudimos desconocer la deuda de la dictadura, que teníamos mucho más argumentos para hacerlo, pero ¿cómo los podemos argumentos desconocer la deuda de un gobierno democrático? Los argumentos hoy son otros. Vos habrás leído la presentación de la Oficina Anticorrupción, el informe del Banco Central. La malversación de fondos está demostrada. El tema de... está pedida el levantamiento del secreto
financiero, impositivo, bursátil, cambiario y demás, para poder mostrar la existencia de asociación ilícita entre los inversores, los funcionarios y quienes fugaron divisas. Digo, la malversación de fondos también está demostrada, la inconstitucionalidad también está demostrada. Digo, bueno, Ahora, si todo eso está demostrado y hay responsabilidad en el gobierno de Cambiemos y deberán comparecer ante la justicia, que es lo que vos proponés, cuando Alberto Fernández reconoce... No lo propongo yo. Alberto Fernández reconoce la deuda y arregla en base a lo que se había acordado en el gobierno anterior, reestructura parte de esa deuda, una reestructuración que... No reestructura nada. No reestructura nada, posterga unos pagos y bastante mal de acuerdo, como decimos. Hace un default diferido. Pero la definición política, ¿sabes cuál es? Es que reconoce la deuda. Entonces, te pregunto, ¿lo hace cómplice Alberto Fernández de lo que hizo Macri también? Y eso es lo que tienen que evaluar. Claramente se está validando una estafa. O sea, porque acá, Ese es el tema. Si hubo una estafa y después la validaron, el que la validó es responsable del que hizo la estafa. Es responsable, tiene obviamente una responsabilidad distinta, pero tiene responsabilidad. ¿Cómo ves, qué crees que va a pasar? Vos tenés contacto en el Frente de Todos con los legisladores. Nosotros sacamos una cuenta con Leandro el otro día, creemos que hay alrededor de 30 diputados que van a votar en contra. Es posible, es un número factible. Creo que hay un malestar importante en el Frente con esta ¿Y el silencio de Cristina qué te dice? Creo que es respetuosa de las condiciones de la gobernabilidad como vicepresidenta. ¿Pero crees que está en contra? Creo que me da la sensación que por las declaraciones que ella ha venido haciendo, no es alguien que esté contenta con esto. Pero pues tiene que hablar ella, yo no tengo que hablar por ella. No, por eso te pregunto qué opinás de su silencio, ¿Sí? básicamente. No, me parece que está respetando la gobernabilidad, como vicepresidenta no dice nada, hablará en caso de que tenga que hablar cuando esto llegue al Senado. Claudio, saliéndote un poco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo ve la marcha de la economía? Porque cuando uno ve los números de la inflación, sigue siendo alta, cuando uno ve los números, hay recuperación. Bueno, sí, venimos de la pandemia, o es una recuperación que es un rebote natural, pero yo te conozco hace años, te he entrevistado muchas veces, siempre fuiste un defensor del sector previsional, desde que estabas en ATE, haciendo informes económicos, me acuerdo. Yo recuerdo haberte hecho la primera entrevista cuando te opusiste a la privatización de la jubilación, cuando se crearon las AFJP. La consigna era la madre de todas las privatizaciones. ¿Te acuerdas de esta oración? Sí, recuerdo perfectamente. Yo era muy joven. Sigo pensando lo mismo. Claro, seguís pensando lo mismo. ¿Y no crees vos que ahora, por ejemplo, en este último año y medio, 2 de Alberto Fernández, se hizo uno de los ajustes más grandes sobre el sector previsional? Creo que el año pasado perdieron 8 puntos de poder adquisitivo. Bueno, el año pasado fue el primer año donde las jubilaciones terminaron en términos de poder adquisitivo en diciembre por encima del año anterior. Muy poco, apenas un 1,8. En términos, en realidad desde 2017 para acá, la inversión en jubilaciones por parte del Estado ha caído un 21%. Hay un ajuste muy grande, que lo más importante lo hizo el gobierno anterior, y este gobierno no ha logrado, desde que asumió, recomponer eso con la necesidad que eso tiene. El Eugenio Semino dice que hace 2 años la jubilación mínima cubría el 50% de la canasta básica y hoy por un tercio. O sea, es mucho, ¿eh? O sea, pasamos Vuelvo a decir, un tercio. Bueno, el grueso de la caída se da en el 2017 y 2018. El 2019 aumenta la inversión en jubilaciones, no aumenta todo lo que habría aumentado si se hubiera mantenido la fórmula anterior, porque en ese momento comenzaba a darle más, y vuelve a caer cuando la inversión. Cuando la cambia Alberto, cuando la suspende Alberto, se perdieron un buen aumento de los jubilados. Era la primera vez que iba a dar bien. Siempre que les toca la buena, le cambian la fórmula. Bueno, nosotros en ese momento lo cuestionamos eso. Sí. Así que, digo, vos me estás invitando para hablar del acuerdo con el fondo. Sí. En ese momento nosotros cuestionamos la discusión sobre ese tema, nos pareció que no correspondía hacer eso. Y ciertamente hay una política, digamos, ¿cuál es la característica de la economía argentina desde que asumió Alberto Fernández para acá? Es una economía castigada por la pandemia y a partir de mayo del 2020 con un proceso de recuperación importante, pero con una ampliación muy fuerte de la desigualdad. Claro. Acá hay un deterioro de los saberes jubilatorios, de los salarios,
de los que perciben políticas sociales, y eso ha hecho que el mercado interno de la Argentina siga planchado y que lo que tengamos es un mercado interno más bien vinculado a los sectores de altos ingresos y el mercado exportador, donde la Argentina le está yendo bien porque tiene muy buenos precios internacionales. Argentina tiene todas las condiciones para salir bien, tiene precios internacionales buenos, tiene capacidad ociosa todavía disponible. Ahora, el acuerdo con el fondo al mantener procesos de ajuste sobre el sector público y demandar tasas de interés reales positivas, en realidad lo que le pone es palos en la rueda a la aceleración de la tasa de crecimiento y a que el gobierno puede intervenir con políticas de distribución del ingreso. Por eso es un problema. ¿Cómo te llevas con las pymes? Siempre hablaste que es un Nosotros, sector muy que bien. genera mucho empleo. Cuando hablas con las pymes te dicen que con esta legislación laboral es imposible contratar, tener gente en blanco. Suelen decir eso, han pasado por acá representantes. Depende cuál. Bueno, pero te pregunto... No es el primer problema que tienen. Bueno, tienen la industria del juicio. Te dicen un No juicio es laboral el- le funda una pyme que el tiene 10 problema- empleados. el problema de las Digo, pymes pero no hay que es- modernizar eso. Sí, por Pregunto si no supuesto. hace falta una reforma Sí, laboral, sí. que parece que es una mala Por palabra. ejemplo, una de las cosas que habría que modificar es la distribución de las horas de trabajo. ¿Cómo Hoy es en, eso? hoy en la Argentina tenés alrededor de 2 millones de laburantes que trabajan unas 60 horas semanales, en lugar de trabajar 40, 45. Si vos distribuyeras eso, y por salarios de miseria, Sí. y están en blanco. Si vos redistribuyeras eso, haciendo que laburen 8 horas, tendrías unos 600.000 puestos de empleo más. Y te pasa lo mismo en las empresas de alta ¿Pero no subís productividad. el costo laboral del empleador? Bueno, si están pagando miseria por las horas de laburo, está bien, hay que subirlo. ¿Leandro? Claudio, ¿pudiste hablar en persona sobre tus disidencias económicas con el gobierno nacional, con el presidente, con el ministro de Economía? Con el presidente sí, con el ministro de Economía no. ¿Y qué te contestó él ante tus planteos? No, me contestó lo que estaban haciendo, yo le transmití mi preocupación. Digo, acá hay una preocupación de origen. En el enfoque original del ministro de Economía, el fondo siempre fue un aliado para la negociación. Hubo cierta visión de que teníamos un fondo razonable y que iba a entender la situación y que se iba a hacer cargo de sus responsabilidades. Y hemos pasado de una negociación que tendría que haber terminado con una corresponsabilidad del fondo, el fondo debería haber puesto algo, a una situación donde vamos a 2 años de cogobierno, con una misión arriba de la cabeza y con misiones trimestrales vinculantes para discutir todas las metas de política económica. Digo, ese es el problema. Ahora, sí, yo le he transmitido lo que pienso. Aparte, lo sabían antes de empezar el gobierno. Y de hecho, además, hay cambios sustantivos respecto al discurso que tenía en la campaña el presidente de la Nación y de cómo encarar la negociación. Bueno, después se fueron modificando. Tiene derecho, él tiene un lugar y desde donde evalúa las cosas, probablemente con una mirada que tiene otra posición respecto a la nuestra, pero nosotros tenemos también el deber de sostener lo que venimos sosteniendo hace tiempo, sobre todo además porque los resultados no han sido buenos. El gobierno nacional no está en mejores condiciones que cuando asumió. Así ha perdido consenso electoral y yo creo que esto, además de ponerle palos en la rueda a la recuperación y a la mejora en las condiciones de vida de la población, también compromete el 2023 este tipo de acuerdo. Hablando del 2023, te hago la última y te dejo ya saliendo de la economía una mirada más política. ¿Crees que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con esta disidencia que tienen con sectores como con ustedes, con algunos legisladores, puede romper el frente de todos? Yo creo que no es intención de nadie romperlo, sí creo que se necesita una democratización interna y que de alguna manera las PASO van a ser un ámbito natural para resolver este tipo de cuestiones. En la elección pasada no se le dio lugar al espacio de las PASO, yo creo que hubiera mejorado sustancialmente la elección del gobierno, así que creo que hay marcos como para dar los debates como corresponde. Claudio, gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Claudio Lozano, economista, director del Banco Nación, hablamos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las disidencias internas en la coalición oficialista. Vamos a hacer un breve corte. A la vuelta estamos con el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruz.
¿Hace mal el gobierno en abrazarse a gobiernos autoritarios que violan los derechos humanos? ¿Le hace quedar bien a la democracia argentina frente al mundo? Ese es el tema que vamos a abordar ahora. Ya volvemos.